Hola amigos, soy Ariel Pavón y voy a compartirles un texto que se llama La Tortuga. Estaba en cuarto año cuando la profesora nos avisó que leeríamos El Quijote. Sentí, recuerdo, deseo y culpa. Yo conocía bien ese libro, porque el personaje era parte de la llamada cultura general, sí, pero también porque había tenido una versión infantil, ilustrada, un libro grande y hermoso que me habían regalado cuando aún era demasiado chico. Pero lo conocía además de un modo personal, porque con mis propias manos había destrozado esa versión ilustrada. A mis padres les gustaba imaginar que yo iba a ser una persona distinguida, y si la distinción empieza en la cultura, qué mejor que regalarme el libro aquel que luego me leyeron en tardes otoñales, rodeados por los ladrillos sin revoque de la casa. Cuando años más tarde la profesora de literatura nos dijo que lo íbamos a leer, me puse mal. Ese Quijote de infancia ya no existía y yo era el responsable. Había arrancado sus páginas para hacer avioncitos de papel. Podía haber sido un mero arrebato de inconsciencia infantil, pero había actuado con cierta misteriosa seriedad. Cuando decimos no pretendo justificarme, es justamente eso lo que deseamos hacer. Pues bien, no pretendo justificarme, pero el libro estaba ya muy estropeado. Los niños no saben bien cómo se rompen los juguetes, que un día aparecen así, rotos y nada más. Dicho esto, admito que lo de los aviones con las hojas del Quijote fue un exceso. De cualquier manera, a los 16 ya no jugaba con avioncitos. Empezaba a descubrir el doblez de todas las cosas, la trama del tapiz. El mundo podía ser al mismo tiempo una farsa y una tontería. ¿Es grave y racional o está apoyado en elefantes y tortugas gigantescos? La escuela, que cada día me aburría más, no me daría esas respuestas, y la literatura que acababa de descubrir era aún asombro puro para mí, y no dejaba mucho espacio para la reflexión. Pues bien, quise tener ese libro en su versión completa, mi primera gran novela. Con unas cuantas fotocopias me habría arreglado, pero tener ese libro me parecía importante. Así que arriesgué un pedido de máxima. Exageré ante mi madre que la profesora era muy exigente y que leeríamos completo Don Quijote de la Mancha y que yo no lo tenía. Mamá, alarmada, fue a la librería y lo compró. Al volver, sacó el libro de una bolsa, rotundo como es, me lo tendió y me dijo, me salió 25 pesos. Con eso yo debía tener muy claro el enorme esfuerzo que significaba esa compra. Temí que además agregara lo que agregó después. Vos tenías ese libro, ¿y qué pasó? Dijo, e hizo una pausa dramática. Tenías ese libro y lo rompiste todo. Ya podía zambullirme tranquilo en la vergüenza. Quise objetar que no era lo mismo, que el libro que yo tuve no era el monumento que ella me estaba entregando, que aquel era un libro infantil, sin la estatura de este ladrillo de 1300 páginas. Pero, ¿para qué agregar nada? Deseo y culpa entonces me empujaron a leer, a abrir el libro y empezar esa misma tarde. Cualquiera sabe que el Quijote, y no solo a los 16 años, requiere paciencia y amor, fervor previo, como diría Borges, pero también entereza. En mi caso, la entereza y el fervor los avivaba, digamos, el propósito de enmienda. Tardé 2 años en leer ese libro colosal. Cada tantas páginas lo interrumpía para leer otras cosas. A veces lo continuaba después de 6 o 7 libros más. Leí todo, hasta la más pequeña nota al pie. Como con un abuelo enfermo, fui amoroso y paciente con Don Quijote, ese viejo delirante del que todos se burlan al principio hasta que la realidad se pliega y no les queda más remedio que defender su locura, como si la verdad, ellos mismos, dependieran de esos desvaríos. 2 años anduve por Castilla con él y Sancho Panza, y el cura y el barbero, Dulcinea, los duques y Sansón Carrasco, como uno más de esa partida de locos.
Hacía unos meses que trabajaba en una biblioteca cuando llegué al final. Fue un momento memorable. Lloré. No es algo que me ocurra con frecuencia con un libro, pero me ocurrió. Lloré de verdad. Siempre digo que fue porque al fin había terminado el mamotreto, pero es mentira. Lloré porque me había enamorado de Don Quijote y no quería que se fuera, porque Sancho lo quería tanto y porque el cura y el barbero andarían desorientados sin tener a quien salvar. Lloré por esos personajes que volaban a mi alrededor desde que yo los había convertido en avioncitos y descubrí una extraña conexión entre mi concentrado vandalismo de infancia y la lectura que acababa de terminar. Si yo había hecho volar por los aires a Don Quijote, a todos sus fantasmas, había sido por alguna incómoda sospecha que ahora venía a hacerse clara. Aquella colección de chifladuras, farsas e ingeniosidades eran más firmes que el suelo que pisaba. Nunca la literatura me había parecido algo tan serio. Había encontrado a la tortuga que sostiene el mundo. Mientras aquí corremos todo el día, compramos y vendemos, creamos armas y comemos saludable para salvar el Amazonas, ella carga con la tierra y la lleva con paciencia, con prudencia de tortuga. Nadie sabe a dónde, nadie sabe a dónde.